Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de recibir a nuestro primer invitado, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Janelis Martínez, quien se halla en Palacio de Gobierno y tiene informaciones que darnos sobre la reunión que se está realizando ahí en este momento. Janelis, buenas noches y te escuchamos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches, en directo desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Nos encontramos a la altura de la estación Desamparados. Hay movimiento aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno. Han llegado diferentes ministros para poder reunirse con el presidente de la República y con la presidenta del Consejo de Ministros. Alrededor de las 5:45, el primer ministro en llegar fue el ministro del Interior, Avelino Guillén, quien a su salida alrededor de las 6:30 de la tarde no brindó declaraciones a la prensa, saludó sonriente. Quisimos preguntarle precisamente en torno a las designaciones de los prefectos al interior del país, algo o una decisión que ha sido muy cuestionada, por supuesto, y motivo por el cual él tendrá que asistir a la próxima semana a las instalaciones del Congreso de la República, tal como lo informó el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, José Williams. Un tema bastante polémico por considerarse que estas personas designadas no cumplen con el perfil requerido, pues representan al Ejecutivo al interior del país. Luego de ello llegó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado, alrededor de las 6:40. Él ingresó por la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros, también se brindará declaraciones, y posterior llegó también el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien previo a ello había estado en la sesión de la Comisión de Educación presentando su plan Retorno a Clases Presenciales 2022, en la que respondió algunas preguntas en torno a cómo se va a llevar la presencialidad a su salida. Recordemos también que él fue enfático a que continúa el plan de que las clases empiecen a más tardar el 28 de marzo del año 2022. Finalmente llegó a las 6:55 Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, que ingresó también raudamente a Palacio de Gobierno. Ella sí ingresó por la puerta de Palacio, a excepción del ministro de Educación y el ministro de Vivienda, quienes finalmente ingresaron por la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos a la espera, entonces, Fernando, en los exteriores de Palacio, para poder conversar con algunos ministros. Muchas preguntas, muchas interrogantes, sobre todo, recordemos, por las diligencias que se realizaron en la casa de Zarratea, en el distrito de Beña, al presidente de la República. Queremos saber, pues, si ya se ha conversado. No se ha emitido todavía ningún comunicado o pronunciamiento oficial respecto a ello. Vamos a retornar más adelante para continuar con la información respecto a lo que se viene dando aquí en Palacio de Gobierno. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por estas informaciones respecto a una reunión de los principales ministros en estos momentos en el Palacio de Gobierno. La agenda no está clara. Esperemos que al término de ella haya una conferencia de prensa en la que nos informe de qué se ha tratado. Hay, como lo ha dicho nuestra compañera Janelis Martínez, muchos temas en curso. Temas naturalmente políticos e institucionales, temas sanitarios, temas económicos, y hemos tenido también el impacto ayer de una decisión judicial que significa penalizar la libertad de expresión en nuestro país. Sobre todo esto vamos a hablar con el congresista Darwin Espinosa, miembro de la bancada de Acción Popular y representante por Ancash de este partido. Congresista Espinosa, muy buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted por su presencia. Para comenzar, quisiera que nos precise. Ha habido una reunión de junta de portavoces que ha decidido ampliar la legislatura en curso, que debía terminar el 17. Tengo entendido que van a prolongar este periodo. ¿Es esto exacto y confirmado? Mira, justo, Fernando, yo he llegado el día de hoy a Lima. Estamos en reunión de la bancada y justo estamos con la presidenta del Congreso también para que nos informe o nos confirme esa información. Lamentablemente he tenido que salir de la reunión antes que se toque ese tema, pero seguramente estará ya dando a conocer lo que ya todos sabemos, ¿no? Se ha ido a ampliar hasta el 31 de enero esta legislatura. O sea, no hasta el 17, no, 2 semanas más hasta el 31 de enero. ¿Sabe usted cuáles son las razones para prolongar este periodo legislativo? ¿Cuáles son los temas que se quieren abordar? Desconozco, es por eso que la presidenta está aquí en la bancada para que nos informe
la motivación de la prolongación, de esta, digamos, extensión de la legislatura. Es por eso que lamentablemente he tenido que salir de la reunión antes de tocar ese tema. ¿Y se le ha informado, ha tomado conocimiento de la orden del día para el pleno de mañana? Sí, tenemos ya la agenda de lo del día de mañana. Estamos inclusive debatiendo y conversando con los congresistas cuál iba a ser nuestra posición respecto a cada uno de los temas. ¿Y cuáles son los temas que le han parecido más importantes a usted en el pleno que se va a realizar mañana? Bueno, sin duda alguna es lo que concierne a la reforma en el sistema educativo. Estamos hablando de la SUNEDU. El sistema universitario, ¿no? La SUNEDU y la reforma o contrarreforma universitaria. ¿Eso le parece? No creo que sea una contrarreforma, yo creo que es una reforma universitaria que seguramente fortalecerá este sistema educativo. Ojalá. Nos va a explicar los detalles entonces después de un instante. Permítame presentar a su colega, el congresista Jorge Martí Corena, que es el representante por ICA y miembro de Perú Libre. Congresista, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches y agradecerle por la invitación para yo dirigirme al pueblo peruano por el que tuvimos un tema de mucha importancia para el desarrollo del país. Muchas gracias, congresista. En primer lugar, confírmenos que se ha prolongado la legislatura en curso hasta fin de mes. Bueno, si hay que trabajar por resolver algunos temas pendientes, yo creo que es bienvenido el esfuerzo que se hace, a pesar de las circunstancias por temas de la pandemia, pero ahí estamos para seguir trabajando, es nuestra obligación. ¿Cuáles son los temas pendientes que deberán verse este mes y que han motivado que se prolongue el calendario que se había previsto anteriormente? Bueno, uno de los temas, como ya está generando debate en el escenario de las redes, es el tema, digamos, de la famosa autonomía universitaria, que muchos tenemos de repente diversa interpretación. Sí. Y eso, de alguna manera, para nosotros es importantísimo porque tiene que ver mucho con el desarrollo del país, porque se trata de los profesionales que necesitamos para que puedan ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos. Así es. Necesitamos profesionales que conozcan su disciplina, que sean capaces, como médicos, como ingenieros, como abogados, como todas las disciplinas que hay, pero también con una formación ética y con una base en su comportamiento personal y profesional en valores que sustentan nuestra república, ¿no es cierto? Así es. De acuerdo. Y eso tiene que ver algo que usted me permite señalar. Por favor. La universidad, hasta antes de la ley universitaria 3220, donde una de las prácticas más nefastas que ha tenido la universidad pública ha sido el clientelismo político y el facilismo académico. El facilismo académico era un instrumento donde prácticamente se le daba facilidades, muchas facilidades al estudiante con el propósito de tenerlo de lado, quienes eran las autoridades, para poder utilizarlo, para manipularlos en torno a intereses solamente de pequeños grupos de las autoridades de turno. Y clientelismo político para aquellos que se convertían en serviles y obviamente tenían la facilidad de colocar a los hijos, familiares, hermanos, vínculos cercanos, para colocar como trabajadores o como docentes, dejando de lado la meritocracia, que fue una de las características de esa etapa nefasta que hemos tenido en la universidad pública. Pero a raíz de la ley 3220, que se inicia la reforma universitaria, las cosas han ido cambiando en la universidad pública, a tal punto que yo puedo hablar por mi universidad, San Luis Gonzaga, que se le denegó el licenciamiento, y eso que algunos no quieren entender por la situación de informalidad, de una pésima gestión, donde la corrupción imperaba durante muchos años. Eso lo sabe los que han sido parte del Ministerio de Educación, Contraloría, la Comisión de Educación del Congreso, de esas épocas en las que nosotros le hemos hecho llegar denuncias concretas con evidencias, pero que nunca se tomó en cuenta. Pero hoy día, bajo el modelo de licenciamiento que se ha impuesto a todas las universidades y que algunos hoy día reconocen que eso les ha ayudado para clarificar y mejorar todo el sistema de enseñanza. Hoy día, todo el proceso, si hablamos de calidad, tiene que ser con evidencias, tiene que ser comprobable. Ya no es que en palabras, papelitos, señalaba si estamos bien, cumplimos con esto, pero a las finales, en la práctica, los resultados que se tenían de los jóvenes que salían no reflejaba eso. Porque tenemos gran cantidad, hemos tenido hasta el año, antes de la ley, hemos tenido muchos problemas que han terminado y que su título, en la mayoría de los casos, solamente ha significado para tenerlo de adorno en su sala de su casa. Porque realmente no le ayudaba, no le permitía las competencias que podían tener para poder, digamos, competir en el ámbito laboral. Hoy día la cosa es totalmente diferente. San Luis Gonzaga,
que era una universidad marcada por la corrupción y por un estilo de gestión informal, obviamente hoy día da un giro tremendo, donde realmente la formalidad, el respeto a los procesos de acuerdo a las normas, se viene haciendo, y yo estoy seguro pronto a licenciar la universidad con mucho esfuerzo. Ese es el mérito de quienes han entendido que la única manera de garantizar la calidad es logrando empezar a cambiar uno mismo como profesor, cambiar y mejorar, para que los jóvenes realmente se sientan orgullosos de la universidad de donde salen. Muchas gracias por su análisis y por su testimonio personal, porque usted es profesor en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Hemos retenido que le parece indispensable reforzar el principio de la meritocracia en las universidades y terminar con una época que, si lo he comprendido bien, estuvo marcada por el facilismo académico y el clientelismo político. Vamos a aterrizar en la próxima pregunta para saber de qué manera las reformas o los cambios que está proponiendo la Comisión de Educación apuntan en esa dirección. Eso es lo que quiero que nos diga después. Entre tanto, yo le pido revisar su sistema de audio. Tenemos algún eco que nos dificulte un poco comprenderlo. No sé si es un problema del lugar usted donde se halla, pero si puede echar un vistazo a eso, nos será útil. Entre tanto, vamos a retomar nuestra conversación con el congresista Darwin Espinosa. Señor Espinosa, usted ha escuchado lo que nos ha dicho su colega Martí Corena respecto al cambio radical que a partir del proceso de licenciamiento ha vivido la universidad en la que él enseñaba, San Luis Gonzaga de Ica, y la manera como se ha puesto fin a una práctica de corrupción impune que se ha vivido durante años en esa universidad y otras que por eso han sido objetos de cuestionamiento en su licenciamiento de la parte de SUNEDU. ¿En qué sentido los proyectos o los dictámenes que han sido elaborados por la Comisión de Educación van a contribuir a ir en esa dirección? Porque hay el temor de que la SUNEDU pierda poder y regresemos a una forma parecida al régimen que teníamos antes de la Asamblea Nacional de Rectores, en función del cual las universidades reguladas se regulaban a sí mismas. Y ya sabemos qué produce eso: corrupción, inercia y facilismo académico. Su opinión, entonces, sobre los dictámenes que han sido elaborados por la Comisión de Educación. Bueno, hay uno de los dictámenes de mi auditoría del proyecto en el cual se le otorga un periodo de emergencia de 2 años a las universidades para que éstas concluyan un proceso de licenciamiento. Sí. Yo creo que el problema de la educación no es cerrar universidades que no cumplan, a evaluación de SUNEDU, sino que podamos guiarla a través del tiempo, a través de estos programas, para que todas las universidades cumplan, los requerimientos de calidad establecidos por SUNEDU. Pero no se les ha dado plazo y no han cumplido. Y el desmanejo financiero y económico seguía. Y las que han Pero sido... estamos hablando de universidades sin fines de lucro. El proyecto indica solamente a universidades no lucrativas, es decir, las asociativas. Las universidades asociadas que han sido, denegadas su licenciamiento no tienen nada que ver. Ahora, a mí me gustaría también que el congresista Martí Corena indique cómo ha sido el licenciamiento de la Universidad UTP en Ica, que ha sido pues un cascarón o una obra en construcción, pero ellos sí fueron beneficiados con el certificado de licenciamiento. A ver, entonces, ¿cómo es posible que...? Dado que usted lanza la pregunta, vamos a ver qué nos contesta el congresista Martí Corena. Como usted ha escuchado, sin duda, su colega Darwin Espinosa sostiene que la UTP de Ica es un puro cascarón y, sin embargo, ha sido licenciada. ¿Qué sabe usted sobre eso? Bueno, mire, este es uno de los argumentos que se ha existido para poder justificar y decir que la cosa está mal. Obviamente, en el caso... Mire, ¿cuándo ha sido la Universidad UTP? No voy a defenderlo. Sé que ha habido irregularidades en la destinación de trámites que se ha hecho para la construcción de esa universidad. Pero ese es un tema que corresponde, a una responsabilidad diferente a la que hablamos de calidad. Esa universidad hasta ahora no ha funcionado presencialmente. Más podríamos hablar si funciona o no funciona. Pero yo le voy a señalar hechos concretos de lo que significó antes de la ley universitaria, de lo que se hacía con la famosa autonomía universitaria. La Asamblea Nacional de Rectores permitía la creación de nuevas facultades, de nuevas carreras, sin contar con la infraestructura, sin contar con los profesores de la especialidad. Había facultades, y le pongo como ejemplo, facultades que se creaban, como
Facultad de Ingeniería de Sistemas, donde ninguno de los profesores eran ingenieros de sistemas, eran contadores, economistas, ingenieros mecánicos, pero ninguno de la especialidad. Eso era lo que permitía la Asamblea Nacional de Rectores. Aún más, en mi universidad se compró una supercomputadora que costó más de $7 millones, que a las finales no sabían dónde colocarlo porque ni siquiera habían pensado dónde iban a ser ubicados. Ni terreno tenía para la colocación de esa supercomputadora. Así se trabajaba a través de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, como la interpretan ahora algunos quienes pretenden regresar al pasado, fue utilizado para eso, para hacer lo que quieren con el recurso del Estado. Tomamos nota entonces. Tomamos nota de lo que nos dice que es sumamente grave. Está refiriendo cosas precisas de universidades que, dice usted, han sido creadas gracias a la capacidad de algunos de festinar, como usted ha dicho, los trámites y que servían para que se enriquezcan personas y no tener personal nombrado adecuado. Es decir, se estaban burlando de los estudiantes. Permítanos ambos congresistas, por favor, ir a una breve pausa y retomamos nuestra conversación sobre este tema, pero también sobre otros temas que son motivo del Pleno. Queremos saber de qué manera el Congreso enfoca su lucha contra la corrupción y qué mirada está teniendo en este momento sobre los procesos fiscales en curso, como el que ha tenido lugar hoy en la casa de Zarratea en Breña, a donde, como sabemos, despachaba el presidente Pedro Castillo. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con los congresistas Darwin Espinosa y Jorge Martí Corena. Estamos conversando con dos congresistas, el señor Darwin Espinosa de Acción Popular y Jorge Martí Corena de Perú Libre, que han coincidido en destacar que uno de los temas más importantes del Pleno que se va a llevar a cabo mañana y el jueves es el tema de la reforma universitaria. Ambos coinciden que hay que acabar con la corrupción que se ha enquistado en algunas universidades con fines de lucro, sobre todo de la misma manera que con la falta de exigencia académica que se expresa en el caso que el señor Martí Corena mencionó, facultades en donde ninguno de los docentes tenía un grado de la especialidad que enseñaba. Pero hay otros temas sobre los que la opinión pública espera una acción del Congreso y son los que tienen que ver con el control político, particularmente de las prácticas de corrupción. Y hemos tenido muchos indicios en los últimos tiempos y una fiscalía muy activa, inclusive contra el comportamiento del propio presidente de la República en Palacio de Gobierno, que ha sido objeto de un allanamiento, como de la casa en la que mantenía reuniones en la calle Zarratea de Breña. Por otra parte, hay ministros que han sido fuertemente cuestionados por los nombramientos que han practicado en sus ministerios o bien por la falta de un norte que permita orientar una gestión eficaz en sus sectores. Y ustedes han interpelado ya al ministro de Transportes, el señor Silva, al cual algunos entre ustedes están solicitando ahora someter a un voto de censura. De la misma manera como algunos entre ustedes han solicitado una interpelación al ministro del Ambiente. Quiero que nos digan su punto de vista sobre lo que pueden hacer ustedes, congresistas, durante estos plenos que tenemos todavía pendientes este mes, para participar en la lucha contra la corrupción a través del derecho que ustedes tienen a ejercer un control político del Ejecutivo. Señor Darwin Espinosa. Sí, gracias, Fernando. Solamente quisiera aclarar rápidamente para pasar al siguiente tema, sí. Es que el proyecto de ley que he propuesto, el de otorgarle un periodo de emergencia a las universidades no licenciadas asociativas, no quiere o no pretende saltarse, digamos, la evaluación de sus medios, sino por el contrario, fortalece esta evaluación para que estas universidades puedan concluir con el periodo de, digamos, adecuación. Y además se está poniendo 3 candados para luchar contra la corrupción dentro de las universidades asociativas. La primera es el cese inmediato de todos los rectores y vicerrectores actuales. La segunda es que no va a haber en las siguientes elecciones para elegir rectores reelección de esto. Y la tercera es que no pueden ganar los rectores y vicerrectores cifras mayores a las que gana un rector, digamos, de una universidad nacional. Se acabaron las gollerías, se acabaron los actos de corrupción en estas universidades y seguramente el día de mañana que se va a debatir este proyecto, habrán otros congresistas que quieran agregar otros candados más
para que podamos una vez por todas garantizar no solamente que estas universidades se van a adecuar a este formato, a este sistema, digamos, a estos parámetros establecidos por SUNEDU, sino que también vamos a garantizar una transparencia dentro de la administración de las mismas. Ahora, me hablabas, para cambiar de tema, me dijiste sobre cuál es nuestro rol fiscalizador. Nosotros hemos citado a los ministros, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda, el ministro, sus funcionarios de diferentes, digamos, entidades han llegado a la comisión a dar cuenta de las actividades que vienen realizando. Se han habido denuncias o atrasos en obras como la de Sedapal en San Juan del Lurigancho. También ha sido citado el presidente de Sedapal. Entonces, estamos haciendo un trabajo minucioso. Hay citaciones, hay interpelaciones, ha habido una censura de parte del Congreso. Creo yo que estamos haciendo un trabajo importante dentro de la fiscalización, pero también no podemos involucrarnos en temas de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, porque tenemos que mantener, digamos, esa neutralidad y la Fiscalía también para que haga su trabajo. Nosotros sí vamos a exigir que la Fiscalía haga un trabajo transparente, que no se deje presionar ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, que llegue a investigar todos los actos irregulares que hayan podido suceder y que los responsables, digamos, paguen por sus actos, ¿no? Que ellos tendrían que asumir sus culpas. Señor Martí Corena, ¿qué nos dice usted sobre las responsabilidades que tiene el Congreso como control político del Ejecutivo? Mire, yo soy partidario, y esto lo he señalado bien en todos los momentos que he podido, soy partidario del control, soy partidario de la supervisión, soy partidario de la evaluación y soy partidario de que uno tiene que rendir cuentas, pero esto como herramienta para mejorar, no con el ánimo de generar, digamos, un escenario de persecución o de revanchismo, sino para mejorar. Y obviamente el Congreso tiene la potestad de invitar a los ministros cuando crea conveniente, pero que eso sea producto de una situación de fondo que realmente permita eso, no que se utilice con otros propósitos como a veces se ha venido dando en el Congreso, porque la situación es que se trata de invitar al gobierno invitando a cada ministro para buscar mecanismos de que si algo está mal y es responsable el presidente de la República. Yo creo que nadie niega la autoridad que tiene el Congreso para efecto, digamos, de hacer un control sobre excesos o abusos que pudiera cometer cualquier ministro de Estado. En eso estamos de acuerdo, pero que no se utilice esto para justificar otras acciones que realmente sí lo hemos denunciado nosotros reiteradamente en el Pleno del Congreso. De acuerdo. Otro tema que interesa naturalmente a la opinión pública de manera prioritaria es el tema de la salud ante la tercera ola que estamos viviendo, producida por una variante distinta del coronavirus, que es de la Omicron. En sus respectivas regiones, puesto que ustedes han estado ahí antes de venir para el Pleno, ¿cuán bien se está llevando a cabo la vacunación y qué tienen ustedes que proponer para mejorar aún los servicios sanitarios y que la población puede estar segura de que se hace el máximo con los recursos públicos para poder neutralizar esta ola? Señor Darwin Espinosa. Bueno, Fernando, dentro de la región Ancash tienen un índice bastante elevado de vacunación. Es por eso, creo yo, que a pesar de la expansión de la nueva cepa del coronavirus, digamos, no ha habido o no hay un incremento sustantivo de fallecidos, gracias a Dios. Pero yo creo que el rol del Estado en este caso debería ir en la de prohibiciones de reuniones sociales, porque vemos pues grandes, digamos, participaciones o bastante concurrencia en las playas, hay discotecas, en los shows, es decir, la gente ya no lo está tomando tan en serio el contagio. Yo sé que en Ancash, por ejemplo, se ha incrementado la cantidad de personas que están hospitalizadas, pero tengo entendido también que a comparación de otras, digamos, de la segunda y de la primera ola, hay bastante disminución. Yo le rogaría más que nada a la gente que vaya a vacunarse, les pediría eso, que vaya a vacunarse, porque hay bastante digamos, ausencia de las personas que no quieren, se rehúsan a vacunarse. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señores? Cuéntenos, ¿por qué, señor Espinosa? ¿De dónde viene esta resistencia? Por la misma razón es que ya sabemos, algunos hablan de que esta prueba no ha sido debidamente probada, hay otros que
aseguran que están monitoreando o están introduciendo un chip a través de la vacuna. Aunque no lo crea, es lo que está pasando, no solamente aquí en Lima, sino también en la provincia. Y bueno, hay otros que prefieren no vacunarse, lo que seguramente lo tomarán pues como a la ligera. Hay una campaña fuerte antivacuna que se está haciendo no solamente en Lima, sino también en provincia, y es por eso que eso ha hecho que se incremente la cantidad de contagiados. Entonces, yo sí pediría que el Estado tome cartas en el asunto, porque, por ejemplo, en la provincia de Santa hay un distrito de Nuevo Chimbote. El alcalde pues simplemente deja al libre albedrío, las discotecas funcionan como si nada estuviera pasando. Hay conciertos de música, hay aglomeración, las playas están llenas. Entonces yo creo que debería haber un control hacia esas actividades para que no haya aglomeración y el virus no pueda circular como lo está haciendo ahora. Realmente, ¿usted diría que hay una diferencia entre la parte costeña de Ancash y la parte de la sierra de Ancash? Porque las cifras parece que son diferentes, no es el mismo porcentaje de contagios, en la costa es mucho mayor, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Chimbote aglomera el 40% de la población de todo Ancash. Entonces hay mayor población y seguramente hay mayor circulación del virus. Entonces, en la sierra es menos la densidad de la población y hay muchos pueblos aislados que no tienen acceso, digamos, fácil, ¿no? Entonces, por eso es que el virus se concentra mayormente en la costa. De acuerdo. Señor Martí Corena, usted es representante por ICA. ¿Cómo está observando usted el desarrollo de la vacunación en ICA? Hubo algunas gestiones, algunas personas que dijeron que los trabajadores agrarios no tenían facilidades ni algunos pensaban incluso necesidad de vacunarse porque trabajan al aire libre. Finalmente, ¿qué resultados ha dado la vacunación en ICA? Ya, mire, esta clínica, como lo ha señalado usted muy bien, esta clínica es conversar con autoridades de salud que tienen que ver con el ministerio y también con e-salud. Y de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con autoridades, obviamente en ICA se ha avanzado en el tema de la vacunación, que es una población muy alto de porcentaje que se han vacunado. El tema es que hay sectores poblados donde realmente no se han vacunado, como usted ha señalado, uno de los sectores, digamos, de los trabajadores de las agroexportadoras, que inclusive podemos señalar que ahí, digamos, ellos también han tratado de hacerse notar de no estar de acuerdo con la vacuna. Pero eso pasa por una situación que yo ya hoy día en la Comisión de Salud y en otro momento he señalado, de repente la falta de preocupación de los órganos vinculados a salud con respecto a la promoción y a la sensibilización que la población debe entender la necesidad de la vacuna. Y esto tiene que ver con los informes que tienen que manejar estadísticamente con respecto a los índices de los pacientes que están llegando a los hospitales. ¿Qué tanto de los pacientes que llegan a UCI, digamos, corresponden a los pacientes que no han sido vacunados? Esto tiene que saber la población para que entienda que la vacuna sí de alguna forma está protegiendo con respecto a la agresividad y a la pandemia. Eso es importante que esos datos sean comunicados a la población. Para eso tener, digamos, una idea clara si la vacuna realmente está dando sus resultados, como creemos que sí está dando los resultados con respecto a la protección y a minimizar los daños que genera la pandemia en nuestra población. Por supuesto, sí. Antes de que nos despidamos, yo quiero preguntarles sobre un tema de actualidad, que es la condena que se ha impuesto al periodista Christopher Acosta por haber publicado un libro sobre el fundador de APP, César Acuña, el libro llamado Plata como cancha. Su opinión, señor Darwin Espinosa, sobre esta condena y las reacciones a las que ha dado lugar esto durante el día de hoy, ¿no? Hemos visto en particular reacciones de la Embajada de Estados Unidos y la del Reino Unido reiterando el apego que ambos países tienen a la libertad de expresión. Sí, claro. Yo lamentablemente no he leído el libro, Fernando, no te podría dar una opinión si es que hay o no se ha realizado justicia. Yo creo que existe libertad de opinión, pero también existe a defender cada persona su dignidad. Si la persona, como el señor César Acuña, se ha sentido ofendido o denigrado en su digamos, honor y ha presentado esta demanda, yo creo que deberíamos de solicitarle, más que el señor Acuña, porque tiene todo el derecho de defender su honra si es que ella se ha visto dañada, que el Poder Judicial sea lo más justo posible, que si ellos ven que no ha habido difamación, entonces pues que sentencien que no ha habido en absolución.
pero si ha habido una difamación, tampoco por aprovechar o por el derecho de la libertad de expresión, tampoco se puede hacer uso. Yo creo que todos tenemos libertad de expresión, pero también tenemos la libertad o el derecho de que nuestra dignidad sea respetada, estimado Fernando. Yo creo que no se le ha reprochado emitir opiniones, preciso, no se le ha reprochado en la sentencia de 49 páginas del juez, no es por las opiniones que ha emitido el señor Acosta, sino es por las citas que ha hecho de las personas que él ha entrevistado para saber sobre César Acuña. Ha buscado personas de su entorno, ha buscado personas que lo conocen y ellas dicen cosas. Y por haber citado eso, atribuyéndolo a los autores, ha sido condenado. O sea, no es por la opinión, sino por haber hecho investigación. Señor Martí Corena, su opinión sobre este tema. Bueno, en todo caso, Fernando, quisiera aclarar en ese entendido de que también el periodista tiene toda la opción para poder apelar a la siguiente instancia y que pueda recibir la justicia que esté buscando. Bueno, eso es exacto. Señor Martí Corena, sobre este tema, por favor. De acuerdo a lo que yo estoy escuchando, que son los especialistas, los juristas, han señalado con claridad de que no existe argumento jurídico como para poder llegar a esa sentencia. Y como usted lo señaló muy bien, no se le está, digamos, sancionando por una opinión que él da, sino porque está citando textualmente las cosas que él ha recogido. Entonces, yo creo que ahí ha habido un exceso a todas luces y obviamente es una forma de repente de chocar contra la libertad de expresión que los medios deben gozar como también como órgano de control con respecto a lo que vienen haciendo los que de alguna manera nos hemos entrado a la política, estamos sujetos al control. Por esta razón, yo creo que eso tiene que de alguna manera resolverse sin que se llegue a millar, digamos, lo que los periodistas en estos momentos han hecho espíritu y cuerpo y con justa razón, que son atentados a la libertad de expresión. Él ha citado, él no ha dado una opinión desde el punto de vista personal por lo que se ha leído. Entonces, por esa razón, yo creo que en la segunda instancia, quienes tengan la autoridad para manejar este tema, lo resuelvan de acuerdo a lo que realmente debe hacerse. Corregir de repente los excesos y obviamente eso ayudaría un poco a recuperar lo que estamos perdiendo en el país de hace mucho tiempo, que es la confianza en todas las instituciones. Muchas gracias por su participación en el programa, señor Darwin Espinosa y señor Jorge Martí Corena. Retengo de usted esta invocación final: restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. De ahí la responsabilidad que ustedes tienen mañana y el jueves en el Pleno y en la legislatura hasta fin de mes. Queremos ver a un Congreso obrando verdaderamente a favor de universidades que respeten el principio de la meritocracia y que luchen contra la corrupción en su seno y en la formación que imparten a los jóvenes. Muchas gracias y los veremos mañana en el Pleno del Congreso de la República. Que tengan por ahora muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a recibir a la doctora Liliana La Rosa, que actualmente es la coordinadora del programa de creación de redes integradas en el Ministerio de Salud.